Es miércoles, gente, ombligo de la semana, y ya saben qué significa eso. Obviamente significa Warhammer para prietos. ¿Cómo están, gente? Ya estamos a punto de tener nuestro 10º episodio. Nos está agradando mucho cómo está jalando la gente, la neta. Ahora sí que no podríamos pedir más, sobre todo para un podcast que está empezando. Facio, ¿cómo estás? Muy bien, Kench, saludos a toda la audiencia que nos está escuchando y también feliz porque he visto que en la página y en muchas de las otras redes sociales que manejamos han estado muy activos. Me sorprende la cantidad de preguntas que han llegado para el episodio en las 5 en 5. Tuve Ujú. que escoger algunas y descartar otras, pero me está gustando cómo está caminando esto y con suerte hoy terminamos la Gran Cruzada. No, hoy la vamos a acabar de huevo. Y Ujú. algo más que te iba a decir. ¿Tú qué crees que será que lo que empuje a Warhammer a ser popular con gente prieta, gente que habla español, pues? No sé, yo creo que muchas veces el propio universo sombrío de Warhammer les recuerda a su propia Latinoamérica. Creo que ahí sería la base del encanto. No, pero, De hecho, hoy vamos a ver con Conrad más o menos un mundo que me recuerda mucho al DF. ajá. Es que también la fórmula de Warhammer es muy diferente a la de los demás universos de ciencia ficción. O sea, si tú comparas Warhammer con Star Wars, es como son la cara, son totalmente diferentes, diametralmente opuestos. O Pues, sea, es ay, como es una que fórmula que nunca te venden, Es o que sea, donde ¿sabes qué? todo Iba, termine iba a decir algo, mal. iba a decir algo muy estúpido, te iba a decir, es que es más fantasía que ciencia ficción, y luego me acordé que Warhammer pues, tiene un chingo de fantasía, entonces no, es una Ujú. pendejada. Más bien, o sea, son humores completamente distintos, ¿no? O sea, uno se enfoca en Sí, el camino del héroe y todo eso, y el otro se enfoca en los pinches horrores del mundo. exacto. Y además, como dices bien, Warhammer o sea, Warhammer es más un tipo de ciencia ficción mezclada con fantasía. Ujú, Y hay mucha gente que no le gusta la ciencia ficción, pero le gusta la fantasía. ujú. Entonces, si mezclas las dos cosas, puedes hacer que el universo sea un poco más, pues le gusta a más gente. Entonces ahí es como el encanto que también tiene Warhammer Yo digo que 40.000 por lo todo va a menos. importar si pega Eisenhorn o no. O sea, si pega Ajá. Eisenhorn, yo digo que sí va a atraer a mucha gente así como a ver qué onda con esto de Warhammer. Porque, por ejemplo, aunque cosas como Astartes y todo eso pegaron un chingo, no han hecho, o sea, no han llegado al mainstream ni nada por el estilo. Entonces, Warhammer todavía queda Ujú. como que un poquito como este tema nicho que está aquí, pero al mismo tiempo es impenetrable. O sea, tiene esta capa de protección de estamos tan tic que está muy cabrón que seamos entendidos fácilmente, ¿no? O Sí, sea, mucha gente le mama a Star Wars de lo complicado que es, pero su línea del tiempo está bien sencilla, entonces no me chinguen. exacto. Sí, ok. Bueno, entonces para no desperdiciar tiempo y ya darle derechito, vamos a iniciar con, yo creo que el primarca más odiado, sí, yo creo que Sí, sí, sí. aparte de Yo Horus, creo que sí. no, no, ya ni Horus, Ujú. porque hay muchos fanboys de Ni Horus Horus, tanto. hay muchos fanboys de Horus, Ujú. sobre todo porque el cabrón, pues, digo, sí, sí, sí tuvo los huevotes, ¿no? Pero entonces, vamos a hablar de Lorgar y los portadores de la palabra Facio. ¿Qué podemos decir de este personaje? Lorgar, que va a ser uno de los personajes, se van a dar cuenta en los siguientes episodios ya cuando empezamos a hablar de la herejía, que es uno de los personajes que más, tanto él y su legión, son uno de los personajes que más influyen en la caída de Horus y de sus otros 8 hermanos. No tanto Lorgar, sino más bien dos sujetos que están en su legión que se llaman Erebus y Corphiron, que ellos sí son totalmente odiados. Pero para empezar con la historia de Lorgar, Lorgar, también llamado Lorgar Aureliano, cae en un planeta llamado Colchis. Y Colchis era un planeta que durante la era de los conflictos se quedó totalmente aislado, pero tenían un panteón religioso en el cual le rezaban a 4 dioses primordiales. Ujú. No se nos da como a entender, obviamente, que son los dioses del caos, pero se sobreentiende que son los 4 dioses del caos. Es Sí. un culto primitivo a los dioses del caos. Ujú, Entonces era un planeta que totalmente toda la vida estaba basada en la fe, en la religión de todo el planeta, que era este culto le dicen la vieja fe, de Colchis. ujú. Y el pequeño Lorgar a este mundo, llega a una comunidad de uno de los sacerdotes de esta tribu, llamado Corphiron,
Y Corphiron adopta al niño, lo saca de la cápsula obviamente y adopta al niño. Y junto a todos sus seguidores de él, entre ellos uno que se llamaba Erebus, Lorgar a los pocos años crece como cualquier primarca exponencialmente. Y Erebus y Lorgar se vuelven prácticamente mejores amigos, se vuelven hermanos, porque fueron criados por la misma persona que era Corphiron. Entonces, al poco tiempo, Lorgar empieza a crecer y tomar el liderazgo no solo del culto, sino también de muchos de los cultos aledaños, que todos hablaban de esta religión. Pero Lorgar siempre tuvo desde pequeño vamos a decirlo que es como una forma de ver el futuro, sí, en el cual se le aparecía una figura de un ser dorado, muy alto, al lado de un ser de color rojo, con un solo ojo, ¿no? Y básicamente esta historia era como de que se le revelaba en los sueños de que ese era el verdadero dios de Colchis, el verdadero dios al que toda la gente de Colchis debía seguir, no a los 4 dioses que seguían antes. Entonces, junto a Corphiron y a Erebus, él empieza luego a poner su nueva palabra, que es el verdadero dios de Colchis. Que muy originalmente le llama la palabra. Es así como que, exacto. Wow. Hay mucha imaginación ahí, pero también cabe mencionar que este niño tuvo una posición privilegiada en ese mundo, ya que pues suena como una profecía, ¿no? De que un niño cae y pues ese niño termina siendo súper chingón, es un grandioso psyker, tiene visiones del futuro que terminan siendo que se cumplen y son verdad, pero... Y también hay algo genético con este men que al parecer él tiene él tiene un espectro de moral en blanco y negro, a pesar de que en el universo de Warhammer los grises siempre, o sea, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? La Inquisición, que sería la policía más estricta de todo el mundo y con el código moral más fuerte. Inclusive hay miembros en la Inquisición que dicen, no manches, sí tenemos que de vez en cuando comerciar con orcos, ¿no? Y dices, no mames, ¿cómo van a comerciar con orcos, no? Sí, de vez en cuando tenemos que usar espadas demónicas para luchar contra el caos, ¿no? Y dices, no mames, ¿no? No, pero Lorgar es blanco y negro y no hay nada en medio a un grado de que su fanatismo se eleva al 1000. Y también es como tiene una propia inocencia característica de su personaje, de que muchas veces no sabe, o sea, él lo hace con buenas intenciones, pero a la larga, cuando es aprendido por esas cosas, tú ves cómo es prácticamente un niño en el cuerpo de un primarca, de un güey de 2,90 m, ¿no? O sea, es incluso, si podríamos decir que heredó del emperador, es como su voluntad de querer iluminar a la humanidad. Ya sea el emperador, solo que encamina a otro lugar. Lorgar a través de la religión y el emperador más sobre una verdad secular o atea, básicamente. Y entonces, al poco tiempo ya de instituir esta como religión entre sus propios seguidores, empiezas a generar un buen de seguidores de todo el planeta, a seguir esta nueva religión que él está predicando. Y los líderes de la religión antigua, de la vieja fe, se le ponen al pedo y le dicen, oye, ¿cómo estás diciendo esta nueva religión? Es prácticamente una herejía. Y se vuelve una guerra entre las facciones que apoyaban a Lorgar y las facciones que apoyaban la vieja fe, de los 4 dioses esos primordiales. Y se llaman las guerras de la fe y duran unos cuantos años. No recuerdo el número, la verdad. Pero todo termina cuando Lorgar y sus fuerzas sitian la capital de Baradash, que es la capital como del planeta, ¿no? Sí. Y es la capital donde la religión, la vieja fe, tiene su sede. Entonces la destruyen y en el templo instituyen Lorgar pues cuando gana la batalla, se va al templo y logra este triunfo y instituye la nueva religión de Colchis como esta nueva fe, lo que él llama el verdadero Dios de la humanidad. Y de hecho en esto, y a los pocos años, a los pocos años ya de instituir esto, se presenta el emperador, como con todos los primarcas. Y se presenta, pero va acompañado de Magnus el Rojo, si lo recuerdan, un primarca que ya mencionamos, y desciende al planeta y se entrevista con Lorgar, y Lorgar ve que la visión esa de un ser dorado al lado de un gigante rojo era prácticamente, se había cumplido. La profecía, ¿no? Entonces, sí, entonces cuando llega a la ciudad del emperador, todos lo reciben como prácticamente un dios, o sea, no pueden ni siquiera mirarlo y todos se hincan, incluso Lorgar se hinca y le dice,
mi Dios y no sé qué. Pero el emperador, obviamente, ya sabemos que el emperador es un ferviente ateo que no cree en ninguna religión. Ujú, Entonces le dice como, en esos primeros momentos no le toma tanta importancia y le dice, pues, tú ujú, eres mi hijo y estás destinado a aportar el mando de tu legión y seguir con la misión de la humanidad de expandirnos sobre las estrellas. Y hasta eso no le toma tanta importancia el emperador a su fanatismo religioso y le da el liderazgo de esta legión que se llamaba la Legión de los Heraldos Imperiales en esa época, ajá, antes del reencuentro de su primarca, ujú, que es la Legión 17. La Legión 17, y Lorgar le cambia el nombre, ujú, le cambia la Legión y le cambia la heráldica y muchas cosas y le pone este nombre de los portadores de la palabra. ujú, Y para hacerles una idea, esta legión se vuelve entre soldados, guerreros obviamente, y ujú, misioneros al mismo tiempo. ujú, Entonces, cuando van en la Gran Cruzada, quizá la legión que más lento avance tiene es la propia Legión 17, ujú, los portadores de la palabra. Porque cuando llegaban a un planeta no solo lo conquistaban y los habitantes los obligaban a seguir al imperio, ujú, sino aparte se dedicaban a pregonar la religión del dios emperador. En esa época, ujú, solo ellos en todo el imperio eran los únicos que tal vez la seguían, pero ujú, se ponían a hacer catedrales, monumentos, estatuas al emperador y a seguir su palabra como lo que es, como un dios, ¿no? Como lo ujú. que ellos creían que era. Y de hecho en esa época, este Lorgar escribe el Lectitio Divinitatus, que es un libro que habla sobre la divinidad del emperador, ¿Sería el prácticamente la mismo que Biblia se del imperio. llama The Book of Lorgar? O sea, ¿sería el mismo? Ah, no, ese es otro Ah, ok. ya que te escribe durante la herejía. Ah, Uh-huh. ok. Oh. Oh. Pero sí, este Lectitio Ajá. se vuelve como la Biblia de este pequeño culto que van haciendo, de este pequeño culto imperial. Ujú, Y de hecho ya muchos años después de la herejía, ya cuando terminó y cuando el imperio se vuelve este estado teócrata, retoman ese Lectitio Divinitatus como la palabra del propio dios emperador, pero muchos no saben que ese escrito fue escrito por Lorgar, uno de los primarcas traidores. exacto. Quizá el Ujú, primarca traidor más importante. sí. No, y también, ay, es que es difícil no, o sea, no voy a decir que simpatizo con Lorgar porque sí se me hace muy gay todo lo que pasó con él después, pero es un poco difícil haber vivido todo tu mundo en un lugar donde te indoctrinan en una fe y luego llega un tipo que brilla, mide 3 metros, puede controlar con su mente el warp a tal grado de, ah, sí, sé dónde va esa nave y yo le doy permiso de pasar y no sé qué, bla, bla, bla. Es un poquito difícil decir, ese es Dios, ¿no? O sea, no lo culpo, la verdad, o sea, y de hecho no era el único. Muchos en el imperio, igual que Lorgar, veían al emperador como un dios, aunque no lo dijeran en público. Ujú, Porque pues para ellos era la culme de la humanidad, era literal el Ubersmensch, pero caminando entre los simples hombres, ¿no? exacto. Ujú, Y lo que pasa aquí es que la legión empieza, como ya lo dije, es muy lenta en su avance durante la Gran Cruzada. De ujú, hecho, son la segunda legión con más soldados, astartes, ujú, solo detrás de los Ultramarines. Pero ni con eso era su avance era tan suficiente como incluso legiones pequeñas como la Guardia del Cuervo. O sea, incluso la Guardia del Cuervo había ya tenido más victorias que los portadores de la palabra. Y eso que llevaban menos años estaban y ocupados tenían menos haciendo astartes. templos, entiéndelo, por favor. Uh-huh. Sí, y aquí es cuando el emperador se enoja, o sea, se enoja porque el avance no está siendo fructífero y aparte Lorgar sigue predicando esta palabra divina de una religión, Ujú, pero el emperador obviamente pues él no lo ve con buenos ojos porque él estaba en contra de todo eso. ujú, Y junto a la legión de los Ultramarines y Robert Gilliman y también va acompañado de Malcador, su ujú, consejero y su amigo, ujú, van a un planeta llamado Kur, ujú, que era un planeta que los portadores habían conquistado hace mucho tiempo y en él habían construido un templo súper gigante y una ciudad totalmente dedicada al dios emperador, ¿no? ujú, En la capital del planeta que se llamaba Monarquia. ujú, Entonces lo que hace el emperador y la flota de los ultramarines al llegar es bombardear la ciudad ujú, y quizá destruir el templo más sagrado que tenía la legión de los portadores. ujú. Y los portadores cuando se dieron cuenta llegan tarde al planeta y ya prácticamente la ciudad está totalmente devastada, todo el templo está destruido y miles de personas murieron. Solo quedan algunos Que para ser sobrevivientes. sincero,
qué culero, O Sí, la sea, verdad es o sea, que sí pudo haberlo hecho de otra manera, o sea, pudo haber tenido como una interversión o quién sabe, pero pudieron haberlo hecho de otra manera. sí, no, y ahí todavía no acaba lo ojete, o sea, cuando baja Lorgar y su legión, la totalidad de su legión, o sea, toda la legión, baja al planeta a ver cómo quedó la ciudad. El emperador también baja, bueno, el emperador ya estaba en tierra, más bien, y obliga a toda la legión con su poder psíquico a arrodillarse ante ellos, a incluido Lorgar. Entonces tú puedes ver ahí un mar de astartes así hincados, mientras el emperador con solo su poder psíquico los obliga a hincarse y les dice que nada de eso, que nada de esas cosas de la divinidad del emperador son reales, Ujú, que lo que han hecho nada más es este proclamar una mentira y nada más han gastado recursos que deben estar usando en otras partes de la Gran Cruzada, ¿no? ujú, E incluso hay una frase muy buena que dice así de, en ese momento nos dimos cuenta que Dios era real y nos odiaba, ¿no? ujú, O sea, por la magnitud en la que hace hincarse a toda la legión y ujú. cómo los reprende. Oye, Y Lorgar prácticamente ahí se devasta. Ujú. ¿y crees que hasta ahí le tendremos que dejar? Sí, yo creo que sí, porque la historia de Lorgar se maneja mucho. Quizá lo último que debemos de acabar es que después de eso se resiente mucho Lorgar Bastante. y se quita casi toda la heráldica anterior que llevaba del culto al dios emperador. Ujú, E incluso hace que sus legionarios se pongan la armadura de color negro, ujú, en una como, porque antes era plateada, ujú, en una como forma de estar en luto ujú. por lo que había pasado, por monarquía de hecho. Sí, exacto, o sea, es que tu Dios literalmente te rechazó. O sea, Ujú. verga, ajá. Y Corfairon y Erebus eran. Corfairon y Erebus nunca abandonaron la vieja fe Ujú, de Colchis, eso hay que ujú. decirlo. Sí. Y Corfairon y Erebus le iban a decir a Lorgar que había otros dioses a los que él sí podía adorar, Ujú, pero estos otros dioses se debían de encontrar. Y eso ujú. lo dejamos hasta el siguiente capítulo de la herejía de Horus. Sí, que no sabemos para cuándo vendrá, pero digo, Ajá. más o menos, Bueno, de las semillas. sí, o sea, más Ujú. o menos ya se imaginarán para dónde va, pero entonces, vámonos al siguiente, que sería el Khan, perdón, más bien sí, el Khan y pensé que me había El cambiado, Khan. el Khan y las cicatrices blancas, que, oh por Dios, esto en estética. Por cierto, no mencionamos Lorgar y su estética, ahí probablemente lo vieron. Es porque no tiene mucha estética única. La neta no se me hace como Sí, o que muy sea, guau. Pero, oh, por Dios, esto es completamente distinto con el can y las cicatrices blancas. Pero, lo único bonito así de su estética antes de como la herejía es así de que llevaban en sus armaduras, llevaban como oraciones escritas pues, al dios emperador. ujú, Incluso ustedes pueden ver sus armaduras y tienen como sigilos y símbolos que eran de la primera, de la religión pre-herejía, ujú, y ya después de la herejía van a llevar otros símbolos mucho más esotéricos y mucho más fáciles de reconocer. sí. Ujú. Entonces, vámonos con, ¿cómo se podría decir? Yagatai, 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 o no, no sé. Yagatai, no, yo Yagatai, no sé cómo se diga la verdad. suena bien Yagatai, y lo voy a decir Yagatai. Ujú. Yagatai Khan, que definitivamente no tiene absolutamente nada que ver con Genghis Khan, con Exacto, nada, nada, nada. Chighis Khan, como dicen los mongoles, ni nada por el estilo. Y para nada, en algunos cuadros literalmente parece la única pintura que hay de Genghis Khan, ¿verdad? Pero bueno, a ver, Ujú. cuéntanos tantito de las cicatrices blancas y este pinche Chad pitudo. Ajá, ok. Entonces llega Taikan, llega al planeta llamado Chogoris, que el imperio le dice Mundus Planos, porque Ujú, prácticamente es un mundo que es totalmente de planicies. O sea, hay ujú, unas cuantas montañas, ajá, pero la mayor parte del mundo está como rodeada por una planicie, que le dicen la zona vacía, de ujú, hecho. Y este mundo era gobernado por una fuerza de nobles que se llamaban el Palatinado. Este Palatinado vivía sobre las montañas y prácticamente esclavizaban a las tribus salvajes de las planicies sí, que por cierto, para trabajar por ellos. uno pensaría que en sentido de sobrevivencia, una planicie sería más fácil que vivir,
que un lugar con montañas, bosques, etcétera, etcétera. Bastante lo contrario. El problema de las planicies es que tienes que soportar el viento caliente, el sol y el hecho de que no tienes Los un tornados. refugio. Ajá, Ujú. sí, y el hecho de que no tienes un refugio, no tienes, por ejemplo, en las montañas hay cuevas, con los árboles puedes hacer tu casita o muchas veces los árboles funcionan como para protegerte. Entonces, las condiciones peores de sobrevivencia vienen en las planicies, sobre todo en las planicies desérticas, que es la mayoría que es este planeta, ¿no? Ujú. Sí, y muchas así tipo estepa, como lo que sería Eurasia. Ujú, O sea, básicamente no solo la influencia de Genghis Khan y de los mongoles se queda ahí, sino también en el ambiente del propio planeta. ujú, Pero, y la sociedad era una sociedad preindustrial, era una sociedad que se imaginan tiene una tecnología más o menos del Renacimiento. O sea, no era una sociedad que tuviera una tecnología avanzada como otros planetas. ujú, Y las tribus nómadas todas vivían en la planicie, y como dice su nombre, son nómadas, entonces siempre se peleaban entre ellas o viajaban y se ponían en otros lugares ujú. dependiendo para alimentar a sus animales, porque sí había caballos que habían traído muchos años antes cuando se colonizó el planeta. Pero entonces cae este Yagatai en este planeta, cae en la zona de la zona vacía Ujú, y es encontrado por el líder de una tribu llamado Onkan. ujú. Esta tribu lo adopta y Onkan lo adopta como su hijo y lo cría y a los pocos años, pues como cualquier primarca ya sabemos, crece exponencialmente Ujú, y supera a todos los hombres físicamente e intelectualmente. ujú, Y durante una batalla contra otra tribu rival, Onkan, su padre ujú, adoptivo, es asesinado y Yagatai lidera un grupo de sus soldados ujú. de la tribu y destruye a toda la tribu enemiga. No solo mata a los hombres, sino también mata a las mujeres y a los niños y pone la cabeza Así se del debe de líder hacer, por cierto. y pone la cabeza del líder sobre una estaca Ujú, y al poco tiempo esto sirve también como una advertencia para las demás tribus de que no se metan con su tribu, ¿no? ujú, Pero también de que quien no esté con la tribu le va a pasar lo que le pasó a esa tribu. ujú, Entonces al poco tiempo empieza a unificar no solo a las tribus locales, sino a todas las tribus de la zona vacía. ujú, E incluso logra hacer como una tipo de confederación en la que cada tribu como intercambia soldados y gente para ujú, que las tribus se vuelvan entre ellas étnicamente pues unidas, ujú. no solo como una confederación, sino totalmente unidas, como la gente que vive en el cuarto vacío, en la zona vacía. Ah, y por cierto, si están viendo imágenes en pantalla y ven que como que tienen tecnología un poquito más avanzada, muchas de ellas fue obviamente ya cuando después que el emperador llegó Ujú, y la sí, madre, pero también sí había tecnología avanzada, pero estaba regada en uno que otro lugar porque estaban en la edad de, ay, ¿cómo le llaman en inglés? The Age of Strife, perdón, en español. sí, en la era de los conflictos. En la era de los conflictos, o sea, ya había, o sea, tenían gran tecnología y lograron como que sobrellevarse y como que se estancaron ahí. Sí había cierta tecnología regada por ahí, pero en sí no, o sea, la tecnología está muy estancada, más estancada de lo que está en el milenio Sí, o sea, 41. Ujú, básicamente las tribus de Chogoris eran igual que lo que hacían los mongoles o los hunos o los ujú, pueblos indoarios. Eran simples pueblos que iban en caballo y iban migrando y a lo que iban migrando iban conquistando y así se iban moviendo ujú. para seguir absorbiendo los recursos de las zonas circundantes. Sí, el famoso sneak attack, o sea, el ataque Ujú, sorpresa de que utilizas la velocidad para tu ventaja. No es de que llegues un día antes y declares así de vamos a atacarlos y prepárense, no sé qué. No, 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 no. O sea, llegas en la noche, los sorprendes, los matas o secuestras a las mujeres o algo por el estilo, te las llevas y tal vez te vas, ¿no? Y luego regresas y atacas y así, ¿no? O sea, exacto. o sea, simple, o sea, son, son literalmente los ataques. Si pueden leer tantito de las tácticas de guerra de los mongoles, Ujú. eh, o sea, más bien cuando Genghis Khan estaba vivo, porque después muchas de sus técnicas aflojaron por su poderío que tenían, pero cuando estaban como que más valemadres es donde son literalmente las mismas tácticas de guerra. Y también hay que mencionar que Yagakai es probablemente uno de los mejores artistas marciales de todos los primarcas, ¿no? Sí, o sea, sí, en verdad es uno de los mejores, no solo porque sea asiático, no cabe decir, pero también porque pues era uno de los primarcas que vivió en los ambientes más salvajes y su tribu
y la vida en Chogoris no era fácil tampoco. Mm, Y básicamente sigue unificando las tribus y en una partida que van con sus soldados, pasan por una montaña y cae una avalancha y Yagatai se desaparece, ¿no? Sus soldados no lo encuentran. ujú. Y quien lo encuentra son una partida de nobles que estaban cazando por la montaña, pero del Palatinado. Y pensando que es un simple hombre salvaje de una tribu, intentan matarlo, pero pues de repente se dan cuenta que es un güey de 2,90 y mata hasta el último de los nobles Ujú, y agarra la cabeza del noble que iba al frente, ujú. la decapita y la pone sobre el caballo y hace que el caballo se regrese por donde vino, ¿no? Y ese caballo llega a la capital del Palatinado y la cabeza del que mató era la Ajá. cabeza del hijo del líder del Palatinado. Que muchos Y lo además traía un verían. mensaje. A Uh-huh. a ver, vamos, termina, termina. Ajá. El mensaje era de que no se metía, que ya las tribus chogorianas ya no iban a ser simples esclavos del Palatinado, sino ya estaban como en revuelta abierta. Sí, exacto, o sea, no es tanto como un acto de crueldad, así de que no, pues este güey va a caer con el caos ni nada por el estilo, sino muy todo lo contrario, o sea, es como un acto wholesome de revolución o algo por el estilo. Sí, o sea, de hecho es lo que más marca la personalidad de Yagatai Khan es que, o sea, sí podemos decir que son unos salvajes, tal cual como otras legiones y otros primarcas como Lehman Ross y los lobos espaciales o como Angron y los devoradores de mundo. Ujú, Pero aparte, o sea, son unos salvajes disciplinados y unos salvajes que tienen un honor. ujú, O sea, ellos ven la guerra así como una forma de conquistar y una forma de incluso de sacar las frustraciones, pero al mismo tiempo son totalmente disciplinados y tienen un código de honor que siguen al pie de la letra. ujú. No como, por ejemplo, lo que podrían ser los devoradores de mundos o Sí, incluso los amos de la noche. sí, exacto. Ujú, Y finalmente entra en una guerra con el Palatinado y al poco tiempo pues va conquistando cada una de las ciudades con sus ejércitos de nómadas y poco a poco les va diciendo a las ciudades si se unen o si se unen abiertamente o de lo contrario van a ser totalmente sitiados y hasta el último hombre, mujer y niño va a ser asesinado, como cualquier otra ciudad. Y muchas se rinden, de hecho. Pero ya cuando llega a la capital del Palatinado, les ofrece de que si le traen la cabeza del rey del Palatinado, los va a dejar vivir. ujú. Y como es así, y nada más saliendo después casi cuando ya va a comenzar la batalla, sale un mensajero del Palatinado y le traen una bolsa a la cabeza del rey, a este Yagatai. Para evitar Y de ahí problemas. Yagatai, pues, ajá, y Yagatai ahí unifica el mundo prácticamente, va siguiendo conquistando las ciudades que se resistan, las que se resistan totalmente, pues las destruye hasta que no quede ni un edificio en pie. Y cuando llega el emperador, llega cuando ya Yagatai había hace poco destruido el último bastión del Palatinado. Y cuando Yagatai va a su padre, se da cuenta que él es el verdadero hombre que va a unificar a la humanidad. Porque Ujú, de hecho en él ve el sueño que él también tuvo, que Yagatai tuvo, de unificar a todas las tribus de Chogoris, pero a una escala mayor, unificar a toda la humanidad. Y podríamos decir que hasta Yagatai tiene como el espíritu aventurero del emperador, lo que heredó más o menos. ujú. Porque Yagatai es ese que dice, pues me aviento a la humanidad a la espalda y vamos a trepar esa montaña para ver qué hay del otro lado. Y así es como la filosofía de Yagatai no solo es buscar la unificación de la humanidad, sino también llevar a la humanidad a siempre desafíos mayores que superar. Ujú, Y durante estos años ya se reúne con su legión, que es la Legión 5, que son los cicatrices blancas. Y esta legión, muchos de sus legionarios procedían de la zona que es Asia, más o ujú, menos de China, Mongolia y del centro de Asia Central. ujú, Y lo que hace es unificar también no solo a las tribus de Chogoris con los soldados que venían de Terra, sino que empieza a reclutar más soldados para la legión de Chogoris, para convertirlos en astartes, y a la larga también los soldados de Terra tienen que adoptar la cultura chogoriana, ujú, para hacer que la legión sea más unida, no solo en lo militar, sino también en lo cultural. Y de ujú. hecho es una de las pocas legiones que tú ves que son una legión étnicamente pues homogénea, Sí, cañón. porque muchas otras legiones tienen reclutas de muchos lados, de muchos planetas, de muchos mundos, pero la Legión 5 Ujú. prácticamente todos son, pues sí, son asiáticos, o sea, se van a dar una cuenta, Sí. porque la mayoría de los de Chogoris pues descienden de
de colonizadores asiáticos, y al Ujú, mismo tiempo los que venían de Terra eran de las propias zonas de Asia. ujú. Sí, o sea, Ujú. Y sí, es bastante raro, pero pues oye, supongo que es bastante aburrido jugar ajedrez con gente que no es asiática, ¿no? y no solo se queda ahí en lo cultural, sino también en lo militar. O sea, la Legión empieza a tomar estas prácticas de las guerras, de la doctrina militar de las tribus, por ejemplo, euroasiáticas, Ujú, pero llevadas al futuro. Obviamente en vez de caballos, con ujú. motos, con land Que speeders, por cierto, con motos jetpacks. bien mamalonas. O sea, Sí, motos bien mamalonas. la neta. Que pueden cargar un Space Marine, la verdad. O Sí, sea, no es sí, cualquier moto. exacto. O sea, fácilmente yo creo que te puede atropellar esa cosa si puede cargar un Space Marine. Y con armas montadas, o sea, no, 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 eso es una belleza, la neta. Sí, y la Legión 5 se va a convertir en lo que muchos consideran ser los expertos en la guerra relámpago. Sí. Son incluso son unos amantes de la velocidad. Siempre que ven a la Legión 5 siempre van en escuadrones de asalto. Los que Ujú. no van en motos van en Land Speeders, los que no van en Land Speeders van con jetpacks. Exacto, Y siempre son ataques, Assault Marines, ajá, los Marines de sí, asalto, los ¿no? Assault Marines. Ujú, Sí, son muy utilizados por la Legión 5. ujú, Y es esta táctica de pegar fuerte, ujú, retroceder y ni siquiera darle tiempo al enemigo de responder ujú, para volver a hacer otro ataque por otro flanco y así. Y la Legión 5 lleva esto al máximo, es el máximo exponente de todas las legiones astartes. ujú, No hay ninguna otra legión astarte que pueda hacerlo también como ellos. ujú, Y esto pues, se ve principalmente en la campaña del Círculo de Colain, que ujú, era una zona en la galaxia donde estaba llena de senos, no solo, la mayoría eran orcos, pero también otros tipos de senos. Y ujú. ahí prácticamente los cicatrices blancos lucharon por unos cuantos, casi 10 años, liberando cada mundo. Y al poco tiempo llega y se da cuenta de que la Gran Cruzada está como perdiendo su momentum, ¿no? O sea, Ujú, ya prácticamente toda la galaxia está unificado, por lo menos la mayoría. ujú, Ya son los últimos años de la Gran Cruzada. Se da cuenta que en última instancia la Legión ya no va a ser un instrumento necesario, ujú, como serían otras legiones, ujú, porque ellos solo son guerreros que sirven para la guerra, ujú. no para colonizar ni para nada de eso. Y lo que pasa con él es que es uno de los primarcas que más como dudas tienen en la herejía de Horus y se van a dar cuenta cuando pasemos a hablar de eso. Ujú. Y su legión es conocida también por su brutalidad, pero por su honor en la guerra, Sí, como ya lo dijimos, no como otras legiones diferentes. sí, exacto. Ahí ya a pesar de todo Ujú. se mantiene Wholesome pedo hasta el mero final, pero no les vamos a arruinar todo. Así que vamos a empezar con... ¿Ya pasamos al siguiente o quieres decir algo más de este? Sí, no, ya Ok, sería todo de Yagata. No hay vamos a mucha información pasar, antes de la herejía. vamos a pasar con Conrad Kurz y los Amos de la Noche. Que, oh Dios mío, no, digo, ya había leído de este güey, pero me puse a investigar para el programa y, ay güey, Sí, digo, güey, sí, es otro pedo. es literalmente el Batman loco con poderes psíquicos extraño. O sea, ¿Sí? la gente dice, andan mamando mucho con el nuevo Batman ¿cómo se llama? De Robert Pattinson. De Yo digo Robert que va a estar, Pattinson. que yo digo que va a estar chido, pero como que la gente se super emocionó. Así que míralo, es bien sádico. Y yo así de, dude, ni siquiera mata gente, no tienes idea. Pero a ver, Sí. ¿qué pedo? Vamos a hablar de Conrad Kurz, ¿qué pedo con este güey? ¿Y por qué esas orejitas y todo eso? Ajá, Conrad Kurz llegó a un planeta llamado Nostramo. Nostramo es un planeta que eh, podemos decirlo, estaba orbitando sobre una enana blanca, Ujú, por lo que el planeta tenía una órbita muy lejana del planeta. ujú. Entonces el planeta estaba sumido en una oscuridad casi perpetua, o sea, no importaba si fuera día o noche, la oscuridad era casi perpetua. Y se supone que La gente también vivía... la Ujú. contaminación estaba tan cabrona que Ah, sí, también. eliminaba cualquier posibilidad de que hubiera luz, ¿no? Sí, que lo poco que llegaba de rayos solares eran opacados totalmente por la atmósfera del planeta, porque el planeta era un planeta que sí se mantuvo industrializado después Ujú, de la era de los conflictos. ujú, Era un planeta de esos planetas colmena, que son esos planetas que están totalmente dedicados a la producción y a tener ciudades donde habiten millones, millones de personas. ujú, Porque el planeta, su mayor como materia prima era el adamantio, que es un material que utiliza mucho el Imperio ujú, en la actualidad para no solo hacer las armaduras de los Space Marines, sino también para las naves, para construcciones, para fuertes, para muchas cosas. ujú.
Y probablemente es el Y, mismo pero era adamantium que ujú, está inspirado todos los cómics y todo eso. sí, Pero es el mismo. sí, Sí, es un creo que sí. metal chingón. O sea, o sea, Siempre le ponen ese nombre sí, de exacto. Es así adamantio, de, ¿no? suena como diamante, güey. A ver, entonces. Y entonces, pero aparte el planeta estaba gobernado por las élites oligarcas, ¿no? O sea, era por los güeyes que manejaban las fábricas y las minas y todo eso. Y la gente en las ciudades colmena pues vivía en la, vamos a decir, en la mierda, totalmente. O Ujú, sea, quien no se moría de hambre se dedicaba al crimen y el planeta estaba sumergido en todo el en el crimen. ujú, Y todas las ciudades a lo largo del planeta eran iguales. O sea, si se imagina una ciudad colmena del imperio, es una ciudad que en vez de estar hecha a lo horizontal, está construida a lo vertical. Entonces, en esas ciudades pueden vivir literalmente billones de personas, pero la ciudad está hecha en tal manera que entre más baja la zona de la ciudad colmena, porque la ciudad colmena se extiende también subsuelo, ujú, la gente vive peor. Y entre ujú. más arriba son las familias más ostentosas y más poderosas económicamente de las ciudades. Un pedo muy Y eso Dredd, ¿no? incluso en el imperio actual. Muy juez Ajá. Dredd, ¿no? Sí, sí, si se quieren ver como algo parecido a Nostromo, váyanse con Dredd. Es Ujú, prácticamente muy parecido sí. el contexto. Y entonces aquí cae Conrad O Kurzel, el se sexto supone que su elemento. No, cápsula no es cae. cierto. No, no lo hagan. A ver, sigue. Entonces cae su cápsula y cae tan fuerte que impacta dentro de una zona que ya estaba como debilitada de la superficie. Y de hecho la cápsula cayó unos muchos kilómetros debajo de la Tierra, Ujú, casi llegando al núcleo. Se hace muy exagerado, pero se dice que casi llega al núcleo. ujú, Y el pequeño Conrad se arrastró gateando por toda esa zona hasta ya llegar a la ciudad, que era Nostromo Prime, creo que se llamaba, la ciudad en la que llegó. Y los primeros años de Conrad fue sobrevivir a través de esconderse de las pandillas, como un bebé y ujú, como un niño, ujú, comer lo que pudiera encontrando en la basura, comiéndose ratas, incluso a veces comiéndose los cadáveres de personas que estuvieran muertas, ujú. que tiraban ahí en las cloacas o tiraban ahí No, o sea, pues en la simplemente calle simplemente. imagínate, o sea, qué Uh -huh. tan mala era la gente de ahí que un bebé se dio cuenta, no mames, me voy a esconder, esa gente no quiere nada bueno. Sí, porque imagínense qué le iba a pasar al pequeño, bueno, a un bebé normal, a Conrad no, pero a un bebé normal, pues en una ciudad que estaba plagada de criminales desde arriba hacia abajo. Ujú, Y a los pocos años ya va creciendo y se da cuenta, siempre este Conrad tuvo como parecido a lo que pasaba con Lorgar, siempre tuvo como una forma de ver la vida solo en blancos y en negros, en ujú, bueno y en malo, en lo correcto y en lo incorrecto. Entonces él siempre tuvo desde pequeño una sed de justicia muy grande, lo que lo llevó a no solo, lo que lo llevó a ser como un tipo Batman, por eso decimos que se parece al Batman, ujú, porque desde los primeros años de su juventud empieza a cazar a los pandilleros, empieza a cazar a los criminales, a cualquier persona que cometa incluso el crimen más bajo, ujú, lo empieza a cazar. Pero no solo lo captura y lo mata, sino antes de matarlo lo tortura de la forma más cruel posible y ujú, sádica. Y su cadáver muchas veces lo pone colgado o desmembrado o sin piel, ujú, despellejado, para que sirva como un ejemplo para los demás que están cerca de la zona, ¿no? ujú, Y con los pocos años se va haciendo este renombre de El Cazador Nocturno, de Night Hunter, ujú. No, que Conrad va teniendo. bueno, él se empieza a nombrar así, ¿no? Sí, bueno, así se empieza a nombrar, bueno, creo que la gente empezó a nombrarlo así, y como que a él le gustó el apodo y lo adoptó. Ah, ya. Entonces así él también se llama. Ajá. Y empieza a cazar no solo a los criminales bajos, sino también empieza a los cabecillas de los cárteles, de las mafias. E incluso es algo así muy tipo Batman cuando se reúnen todos los enemigos, todos los villanos y planean matar a Batman. Y es Ujú, lo mismo que pasó, o sea, todos los de Nostromo Prime se juntaron para ver cómo iban a lidiar con el cazador nocturno, ¿no? ujú, Pero en ese momento es cuando el cazador nocturno entra en la reunión ujú. y lo único que se sabe es que pues oyeron gritos por horas de todos los que estaban atendiendo la junta, ¿no? No, Y al poco tiempo todos aparecieron muertos y totalmente desmembrados y digo, también es como un Batman, pero un Batman que sí se atreve a chingarse a la burguesía, ¿no? sí, Ujú, sí, de hecho. Ujú. Porque es un Batman que viene desde más bajo, sí, desde lo más bajo. No es como literal. el Bruce Wayne que es papá, hijo de papi. Sí, o sea, Y no, y además cuando
empieza a tener influencia, el crimen baja, o sea, pero Ujú. cabrón, porque Sí, la en gente se, Nostramo Prime baja totalmente. sí, o Ujú. sea, porque la gente se da cuenta, ay, si hago esto, pues me va a ir bastante mal, ¿no? Ah, Sí, porque se vuelve y tanto el además algo miedo. que no hemos mencionado, no sé si me estoy confundiendo, pero ¿no Conrad literalmente tiene visiones del futuro? Sí, Conrad también es como... algo que tampoco mencionamos es que Sanguinius también tiene un tipo de visiones, Ujú, pero las de Conrad quizás son las más exactas de todo, entre todos los hermanos primarcas, ujú. que tienen Obviamente este en don. predecir el futuro siempre hay como que Sí, ciertos errores que se dan, pero Conrad tiene estas visiones de futuro bien cabronas, al grado de que pues piensan de que eso fue lo que o sea, de que lo hizo el daño permanente, ¿no? ujú. Sí, porque prácticamente se volvía incluso a veces las... Bueno, más tarde cuando llegue el emperador se van a dar cuenta de eso. Ujú, Pero al poco tiempo ya de acabar con los crímenes totales en Nostromo Prime, la, pues sí, la elite, la burguesía, vamos a decir, de la ciudad, como que llega a un acuerdo con él, ¿no? De darle como el título de líder de la ciudad a ujú, cambio de que les perdone la vida, ¿no? ujú. Y él acepta, se va a una reunión con ellos y en la reunión pues igual les hace lo mismo que les hizo a los criminales Es así de, en y hasta el serio, último güeyes, de ellos, lo tenían que haber visto venir, güey. sí, Más o menos sabían que eso iba a pasar. No, oye, pero cuando toma control, que por cierto, no es como si lo hizo y simplemente lo imitaron. No, 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 él lo hacía en una ciudad colmena y luego se iba a otra ciudad colmena y luego se iba y ajá, o sea, hacía, iba todo el o mundo. sea, y hacía lo mismo hasta que todo el mundo quedó completamente aterrado de este güey. Lo llamaron a la reunión, tomó control del lugar y empezó a televisar cómo torturaba a la gente. Sí, porque de hecho se vuelve lo que se llama el Rey Oscuro, Ujú, que es se vuelve prácticamente al poco tiempo todas las ciudades le dan como el título de pues del líder del planeta, ¿no? ajá, Y es así que la gente, ¿no? La gente común llegaba, el ciudadano común, incluso el más bajo, de la clase social más baja, llegaba y le decía, no, pues es que vi un señor que se robó un pan ujú, porque tenía hambre, ¿no? Para sus hijos. ujú, Y Conrad en ese momento se levantaba del trono, iba por la ciudad, incluso si la ciudad estaba al otro lado del planeta, viajaba hasta esa ciudad, buscaba al güey que se robó el pan ujú. y se lo llevaba otra vez a su fortaleza y en la fortaleza lo torturaba, pero lo transmitía en todo el planeta, o sea, lo transmitía en las pantallas de todas las ciudades y en los megáfonos de todas las ciudades para que la gente escuchara la tortura y posteriormente el asesinato del criminal, ¿no? Exacto. Y Y, haciéndolo desde el crimen más bajo, como robar un pedazo de pan, hasta el crimen más alto de, pues, lavar dinero o cosas así, oye, vamos a y el decir. emperador, bueno, ¿y qué chingados estaba pensando cuando dice este güey? Sí, o sea, Es así también podemos decir de, que es como que, o sea, no estoy en contra de torturar criminales, pero, oye, un poquito, un poquito de mesura cuando ya eres literalmente el líder del lugar, ¿no? Es así de, oye, sí, y si ofrecemos más pan a los ciudadanos porque se están muriendo de hambre? ¡No! y llegas tan absurdos, tan cagados, que es como una vez una mujer se quería suicidar y el suicidio era un crimen en Nostramo. Entonces en ese momento Conrad va y la detiene antes de que se suicide, Ujú. se la lleva a su fortaleza, la tortura y luego la mata, porque es un crimen suicidarse. Si hubiera tenido más conocimientos, la transformaba en un servitor, ¿eh? Nada más, nada más para joderla de que no esté ¿Sí? muerta la cabrona. Sí, entonces, pues, Y hasta eso, pues ya se imaginan a Conrad dónde va esto, como... ¿verdad? Ujú, ya se dan cuenta. Y incluso eso, o sea, no era un mal gobernante porque trae mucho, a los pocos años de su mandato ya el crimen baja a cero, o sea, ya no hay crimen en todo el planeta. No, pues Y sí. las fábricas del planeta empiezan a trabajar al 100% de su capacidad Ujú, y la economía de la ciudad, de todas las ciudades empieza a subir y no solo incluso la del trabajador común. Ya la ujú. gente no vive muriéndose de hambre. Incluso podemos decir que es el primarca que dice el que más da este ejemplo de que el fin justifica los medios. Sí, cabrón. Y cuando llega el emperador, está en algo tan raro que es que todas las naves del emperador llegan a la atmósfera y se estacionan más o menos sobre la atmósfera. Ujú, Incluso los motores de las naves, tan solo su resplandor hacía que la gente se quedara medio ciega al verlos. ujú. Y lo más caro es cuando baja el emperador al planeta, pero no solo baja él, va acompañado de otros cuatro primarcas, va acompañado de Fulgrim, de Lorgar, de Rogal Dorn y de Ferrus Manus.
Ujú, y de un contingente de cada una de las legiones de esos primarcas. ujú. Baja al planeta, camina, y la gente mientras se le queda viendo se va quedando ciega por el resplandor del emperador, ¿no? Sí, no O sea, estaban muy el emperador acostumbrados a brilla luces tanto, divinas, ¿no? ujú, Ujú, brilla tanto que la gente se queda con la imagen del emperador como plasmada en su retina, de ujú, tanto era el resplandor del emperador, ujú, y muchos se quedan ciegos. Ya cuando llegan al palacio de Conrad, se les presentan y cada primarca se va presentando uno a uno y va saludando a Conrad, ¿no? ujú, Y cuando va al Lorgar ve una visión ve al Lorgar rodeado por un círculo de fuego gritando al cielo, ¿no? Y pues ujú. él dice, ah, qué pedo, no sé qué sea eso. Luego ve a Dorn y ve a Dorn como en un pasillo rodeado de otros Marines de otra legión, rodeándolo y acuchillándolo hasta la muerte, ¿no? Uy, Luego ajá, ve, ajá. luego ve a Fulgrim y Fulgrim cuando habla con Fulgrim ve una silueta de una serpiente Ujú. que está gritando y llorando Uy, de uy, uy. dolor. Ujú, Y cuando ve a Ferrus ve su cabeza decapitada, simplemente su cabeza decapitada con los ojos así pues sin vida. ujú, Pero la visión más grande es cuando ve al emperador y el ujú, emperador se le presenta y el emperador, la visión que ve es, se ve Conrad a él mismo asesinado a ujú, manos de su padre, del emperador. ujú, Y casi casi se vuelve loco, o sea, de que en ese momento se iba a arrancar los ojos de la visión tan traumática que vio, ujú, que el emperador en ese momento le pone la mano sobre la cabeza ujú, y en ese momento lo calma, porque el emperador tiene ese poder también como pasivo, ¿no? Sé de que la gente se siente bien al estar rodeado estar cerca del emperador. ajá, exacto. Y ya le revela su nombre de Conrad Kurz y le dice que ha venido por él y que ahora va a ser el líder de su legión, que son los Amos de la Noche, la Legión 8. Ujú, Y la Legión 8 es una legión que prácticamente se vuelve, desde su comienzo fue una legión que se especializaba en el terrorismo, ujú, pero autorizado por el imperio, vamos a decirlo así. ujú, Porque su legión siempre fue una legión que también se especializaba en el sigilo, ujú, pero también se especializaba en cómo llevar el terror psicológico a los enemigos del emperador y a los ujú, enemigos de la Gran Cruzada. ujú, Entonces, cuando llegan con Conrad, es todavía que hace que esta doctrina sea todavía aún más grande ujú, y la avienta al límite. ujú, Y van a ver a la Legión 8 en la Gran Cruzada conquistando planetas a base de puro terror, o sea, de sitiar ciudades y por las noches llevarse gente y ujú, al otro día ponerlas colgadas o empaladas o cosas así. ujú. Incluso ciudades inocentes, ciudades que no tienen Por nada cierto, que estos son ver, los buenos de la historia. y esos son los buenos. Ajá. Incluso le lleva a tener problemas con Vulcan, que ya sabemos que Vulcan es totalmente lo contrario. Sí. Incluso una vez casi Conrad y Vulcan se agarran a golpes en una de las misiones conjuntas de sus legiones, Ujú, pero fueron detenidos porque pues Conrad estaba masacrando civiles que no tenían nada que ver. ujú, Y al poco tiempo de que se va del planeta y se pone a liderar a su legión durante la Gran Cruzada, el planeta vuelve a caer en ese estado anterior ujú, al de Conrad. ujú, Prácticamente el crimen vuelve a subir a todo lo que da, ujú, la gente vuelve a estar en las mismas condiciones. ujú. Pues sí, es que Y muchos de los legionarios, es uh-huh, que no mames, o sea, les quitaron el símbolo del terror, o sea, literalmente. ¿eh? Ujú, Y aparte los legionarios de la legión empiezan a venir todos de Nostramo, pero no vienen de soldados normales, vienen de exconvictos, de asesinos seriales, de psicópatas, de sicarios, ajá. a los que les das todo el poder de un superhumano de 2,40 m Ujú, y le das una armadura del tamaño de un tanque. Ahora imagínense lo que va a pasar con eso, ¿no? ajá. Y Conrad se da cuenta de eso y como que Conrad es de los primeros que tal vez odian más a su legión, más a sus hijos, a sus propios hijos, ¿no? Ujú, Porque así hay que decir a los astartes. ujú, Pero no le toma mucha importancia. Ya cuando se le revela esta noticia de que Nostramo ya volvió a caer en la misma cosa que estaba antes, ujú, regresa al planeta y solo le revela a Fulgrim que tenía este plan, ¿no? Y Fulgrim luego le dice a Rogal Dorn. Y Dorn llama a Conrad a su nave y lo va a detener así de no puedes ir a hacer eso, a destruir tu planeta, ¿no? Porque lo que quería hacer este Conrad era destruir su planeta. ujú, Pero Conrad al poco tiempo se quita y casi mata a Dorn, porque Dorn estaba desprevenido, lo ujú, dejó muy mal herido. Se escapa de la nave, regresa a su nave capital y se va con su flota hacia Nostramo. Y los puños imperiales y otras flotas que estaban cerca lo empiezan a perseguir. Y cuando llegan a Nostramo, nada más ven como las naves de la nave capital de Conrad y todas las de su flota empiezan a disparar contra el planeta. ujú.
y prácticamente le dan tantas veces al núcleo que el planeta se destabiliza y se destruye. Ujú, Y al poco tiempo hacen llamar a Conrad al Palacio Imperial en Terra ujú, para que diga con el emperador lo que hizo. ujú, Y el emperador lo castiga, pero el Conrad siempre le da esa idea de, es que tú eres un hipócrita porque tú has permitido muchas atrocidades en nombre de la Gran Cruzada y de la unificación, pero cuando yo hago lo mismo con mi planeta y con la gente que pues está contra la Gran Cruzada, porque prácticamente son criminales, ujú. te indignas y dices que eso está mal y que no se debe de hacer. Y el emperador no le toma mucha importancia y ya lo regresa a su... Al poco tiempo Conrad regresa a su legión. Pero siempre fue este problema con el emperador, de la hipocresía propia del emperador de ver todo como una escala de grises Ujú. y la propia visión de Conrad de todo verlo en una escala de blancos y negros, incluso es un absolutismo moral total. Sí. Y aparte es un fatalismo que tiene su legión ya impregnado desde que nace. Y Ujú, tanto su tradición no es tanto como de que se vaya al caos, sino más bien como su propio agravio que tenía con el emperador. ujú. Sí, sí, sí. Sí, y eso sería todo en cuanto a Conrad durante la Gran También Cruzada. No hay mucho cabe que decir de los Amos de mencionar la Noche. sus símbolos Ah, sí. y sus armaduras. Muchos están diciendo que están como inspirados o más bien como que tienen este estilo batmanesco. Yo diría más bien que están como más bien como Spawn, o sea, como Spawnonesco. O sea, yo Ah, me bueno, iría sí. más como para ese lado, o sea, por esa estética Ujú. gótica, infernal, moderna, etcétera, etcétera. Sí me mama, o sea, no voy a mentir que Sí, la no. verdad está muy buena su estética. Es de las mejores Sí, de las legiones la traidoras. neta. Y aparte también algo cabe mencionar es de que Conrad es un gran psyker. Bueno, es un gran psíquico. Entonces, eso va a ser muy importante, sobre todo después. Pero, híjole, este tipo de güeyes sí es como que me pongo a pensar así de, bueno, emperador, ¿qué esperabas? O sea, o simplemente te creías tan buen criador de niños que decían, no, no hay pedo, bajo mi tutela todo va a salir bien, ¿no? Y tal vez, ¿no? O sea, y tal Tal vez, vez hubiera sido así, pero... ajá, y tal vez ¿cómo se llamaba la madre de los ¿Herda? Ajá, ¿Cómo? Herda. ¿Herda? Herda. No, Herda. pinche cerda, más bien. Pero, o sea, sí, o sea, ahí sí la cagó con estos. O sea, hay unos que salieron súper bien, pero pues este tipo, pues podríamos decir que tal vez esto es un comentario de que sí puedes vivir en una planicie valiendo pito, así, pero vas a salir bien. Pero si estás en una ciudad vas a salir mal en automático, no importa qué pase. Es antiurbanismo esto, bien cabrón. Pero bueno, ¿algo Incluso más? Conrad es muy justificable, pero Ah, pues creo que sí. sería todo en cuanto al Gran Cruzada. Sí, 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 Y exacto. Conrad, de hecho, no es un primarca débil. De hecho, incluso en la herejía se han dado cuenta que hasta se le pone el tubo por tubo a uno de los mejores luchadores cuerpo a cuerpo, que es Lion, Sí, exacto. en la herejía. Pero sí, eso sería todo sobre Conrad. Ok, y pasamos a, yo creo que el último de este episodio, pero creo que era tu plan, ¿no? O sea, tener los últimos dos para ya luego irnos a la siguiente etapa, ¿no? Ujú. Bueno, sí, vamos a terminar con Angron. Y Ujú, yo creo que el siguiente episodio lo tenemos los dos últimos, que es Corvus y Alfarius. ujú. Y empezamos a hablar también del triunfo de Ulanor, que es como el final, por así decirlo, formal de la Gran Cruzada, Sí, para ir adentrándonos en la semilla ya es como que de la ya herejía. historia general, no tan específica, pero bueno, entonces vamos a Ujú. pasar con el siguiente, que sería Angron y los Devoradores de Mundos. Y Angron, ¿no? Pues el nombre como que te lo dice todo, ¿verdad? Sí, este Angron es quizá el primarca más... Bueno, es de hecho el primarca más colérico de todos. Ujú, Su nombre propiamente lo dice. También lo conocen como el Ángel Rojo. ujú, Y Angron vino a dar un planeta llamado Nuceria, o Nuqueria, no sé cómo se pronuncia, la verdad. ujú, Y su cápsula cayó en las montañas del planeta. Y de hecho una tropa de Eldars, comandada por un güey llamado Eldrad, que es un personaje muy importante de lore, ujú. no solo de aquí, sino del 40K también, eh, tuvo una visión sobre lo que iba a causar Angron en el futuro. Entonces manda a estos Eldars a que intenten matar al niño. Pero cuando se dan cuenta, el niño sale de la cápsula y mata hasta el último Eldar.
que había enviado Eldrad para asesinarlo. Sí, eso es, ya O se la sea, saben, o pobre sea, ya Zeldar, desde el güey. inicio podemos ver. Ujú. O sea, pobre Pero, o Zeldar, sea, no acá. asesinados normal, No, totalmente sí. mutilados y totalmente, este, un mar de sangre prácticamente. No, y además, o sea, imagínate un Eldar acá todo chingón, milenios de entrenamiento y un bebé te mata. Sí, está como muy cagado. Ajá. Y cuando encuentran ya al bebé, lo encuentran unos humanos que vivían ahí en el planeta. Que Nuceria era un planeta que se basaba en la industria de los esclavos. Ujú, Tenían esclavos para todo. Y entonces los que lo encuentran son unos esclavistas. Se llevan al bebé, porque el bebé ya estaba pues dormido cuando lo encuentran. Se lo llevan y al bebé lo crían, lo curan y cuando crece ya lo vuelven un esclavo. ujú, Porque es un esclavo al final de cuentas, lo que habían encontrado. ujú, Y lo ponen a luchar en las arenas de gladiadores del planeta, ujú, porque era algo que pues era muy conocido en ese planeta. Los nobles iban todo el tiempo a ver eso. ujú. Y Angron crece como cualquier otro primarca y Oye, que supera a todos sabes en que yo tamaño. siento que se pudo tal vez escapado. Esto es totalmente headcanon, como dicen, o sea, esto es totalmente Ujú, mi suposición. Yo siento que ese güey se pudo haber escapado, pero yo siento que le gustaba bastante ser un gladiador, o sea, le gustaba bastante matar gente. ujú. Ujú, Bueno, de hecho lo intentó, pero ya hasta el último fue cuando... Ajá, y además, vamos a decir que Angron creció tanto y además podemos decir que es el más chaparro de todos los primarcas. ujú. Básicamente es un manlet, emputadísimo. Por eso está enojado, güey. Sí, pero está enojado. Ya lo descubrimos. Ujú, Sí, de hecho es el más enano de los primarcas. Creo que nada más mide como 260. ujú, Nada más, ¿eh? Nada más. sí. Y, y va creciendo y va peleando en las estas luchas gladiatorias y le implantan unas cosas llamadas los clavos del carnicero. Ujú, Estos clavos del carnicero eran un implante que se había desarrollado en ese planeta, que se insertaban en el cerebro y lo que hacían era como en momentos de euforia o en momentos donde el cuerpo sacara adrenalina, ujú, expulsara adrenalina, eh, el cerebro hacía que, estos clavos hacían que el cerebro entrara en un estado de euforia y de un estado berserker total. Y ujú. lo usaban mucho para los gladiadores, para que los gladiadores dieran un espectáculo más grande. Sí. Y Angron, pues del tamaño de un primarca y con esas cosas, prácticamente no había nadie quien lo pudiera vencer en las arenas. Ujú, E incluso intentó muchas veces rebelarse y como llevar a los esclavos a hacer una rebelión y no lo logró. Y cuando ya pudo, finalmente fue cuando mataron a uno de sus maestros, a uno como de sus padres adoptivos, que también era un gladiador ahí en la arena donde peleaba. ujú, Y lo que pasa con él es que va esta rebelión, hace que todos los esclavos de esa zona, de esa ciudad, se rebelen y empiezan no solo a destruir la ciudad en la que estaba, sino también a llamar esclavos de otras ciudades a que se unan a la rebelión. Y van ujú, creando un ejército mientras se van moviendo, destruyendo una ciudad, liberando a los esclavos, uniéndolos al ejército y siguiendo peleando así y así. Muy parecido a, bueno, obviamente es la historia de Espartacos en la vida real, si ya la conocen. ujú, Y al poco tiempo, son unos cuantos años en los que va peleando por todo el planeta junto a sus gladiadores ujú, y van hasta que ya después de unos 2 años se ven contra un ejército que habían llamado todas las ciudades-estado de ese planeta, ujú, un ejército conjunto, y habían rodeado al ejército de Angron sobre una montaña. Pues ujú, llevaban años de pelear y años de estar escondiéndose y todo eso. Entonces ya prácticamente Angron dice, no, pues este es nuestro last stand, ¿no? Aquí vamos a pelear hasta el último hombre. ujú, Y llama así como su voto de lealtad con todos sus compañeros y están preparándose la mañana para el combate final. ujú, Y en ese momento llega el emperador, llega la flota del emperador y el ujú, emperador baja, se teletransporta a ujú, donde está Angron ujú, y le ofrece de que si se une él, va a tener todo el honor y toda la gloria de cualquier uno de sus hermanos y además le revela que es su hijo, que es su padre. ujú, Pero Angron se niega, Angron dice, no, yo quiero aquí morir junto a mis compañeros porque es con los que de verdad he peleado por años y es con el que he formado el lazo de hermandad más grande, con ujú, estos guerreros que están a mi lado. Y se niega y el emperador se regresa a su nave, otra vez lo teletransportan ujú. y en ese momento, cuando ya va a empezar la batalla, el emperador dice, pues le ordena a uno de los custodes de la nave que teletransporte Mira, al a final del día Angron. yo soy su papá y yo decido qué hace él. Sí. Pero es algo tan,
O sea, podemos decir que ahí sí la cagó el emperador. Ujú, O sea, fácilmente pudo haber teletransportado a todo el ejército de los rebeldes, ujú, o incluso haber bajado con unos cuantos custodes y era suficiente para acabar con todos los ejércitos exacto. enemigos de Angron. Ujú, Pero no, transporta a Angron y lo teletransporta a la nave de su legión, a la nave ujú, capital de los. En esa época eran los perros de guerra, luego los renombra devoradores de mundos. ujú, Lo teletransporta y en ese momento Angron se queda viendo por las ventanas, así como de la nave, como todo el ejército de sus compañeros es asesinado, es ujú, rodeado y asesinado por las fuerzas de las ciudades-estado. ujú, Y entra en un estado de berserker total. Incluso mató a un custodes. ujú. Ahí en. Y para matar a un custodes, pues no es algo fácil. No, para nada. Incluso si es un primarca. Ujú, Y lo mató con sus puños desnudos. ujú, Y. Y se empieza a entrevistar. Como que no, nadie lo puede calmar. ujú, Incluso van todos los capitanes de su legión. Desde el primero hasta el séptimo. ujú, A intentar calmarlo para que pues ya tome el comando de la legión. Y cada uno va entrando al aposento de Angron, perdón, ujú, y nada más lo mata. Angron los mata en ese momento. Ni ujú. siquiera habla con ellos, nada más va entrando un capitán Astartes a la puerta del cuarto de Angron y en ese Pinche momento les emperador, arranca al la menos cabeza. pudo haber ido él. Sí, o sea, también. O sea, a ver, después de que metes a uno y ya se murió, o sea, dices, ok, ok, ya no voy a meter a otro, yo voy, ¿no? No, ahí van. Sí, pero aparte se lo deja a la legión, o sea, el emperador es como que nada más lo teletransporta y ya me voy, ahí a ustedes ven cómo solucionan, cómo calman a su primarca. Ajá. Y así va desde el primero hasta el séptimo capitán de las compañías de los devoradores de mundos a intentar Ujú, calmarlo y cada uno es asesinado por Angron. ujú, Hasta que llega el capitán de la octava que es un personaje muy querido en todo el universo de Warhammer 40.000, aunque sea del caos, que es ujú. Karn. Sí. Y Karn, ya Karn se lleva su putiza, porque se llevó su putiza porque casi lo mata Angron, Ujú, pero al final logra calmar a Angron. Incluso hay un cuento muy, muy conocido sobre esto que está no me acuerdo qué libro de la herejía de Horus es, pero se llama Cuentos de la herejía, es una antología de cuentos. ujú, Y hay un cuento que es el del Ángel Rojo, y habla sobre el reencuentro de su primarca con la Legión, ahí lo ujú. pueden ver. Está en el canal de Telegram por si lo quieren ver. Sí. Y ya lo calma y finalmente toma el control de su legión y los renombra a los devoradores de mundos, Ujú, porque se llamaban los perros de guerra. Y esta legión era una legión que está totalmente destinada al combate cuerpo a cuerpo. sí. Era una legión que no hacía nada de estos ataques de a largo alcance ni usar tácticas más sutiles. No, ellos aventaban al combate así como una línea totalmente dispersa y nada más cargar al enemigo de frente. Y Pero en esa época todavía tenían algo de honor. aunque es muy digno y todo, es como que de vez en cuando vale la pena un poco de combate de rango, no chingues. O sea, no siempre tienes que ¿Sí? tirar, no siempre tienes que lanzarte con jetpacks y caer y que te parten la madre. No siempre tienes que hacerlo, pero pues bueno, ni modo. Y además era como que también o sea, en esa época antes de encontrar con su primarca eran una fuerza muy disciplinada, parecido a lo que hacían los cicatrices blancas, o sea, totalmente eran unos salvajes en la batalla, pero también tenían cierta disciplina, sí mantenían las líneas, sí Ujú, mantenían, en ocasiones donde sí se tenía que pelear por largo alcance lo hacían, ujú. no siempre era así. Pero creo que son la única legión que más bien no se beneficia del reencuentro con su primarca, sino No. totalmente lo contrario, Ujú, porque cuando encuentran al primarca ya prácticamente se vuelven unos berserkers que no dan la batalla. exacto. Y Angro no solo hace eso, sino llamar estas tácticas, sino también hacer que dice a los Tech Marines de su Ujú, legión ujú, que intenten replicar los clavos del carnicero que él tenía. ujú. Pero no se puede, o sea, muchos intentan replicarlos en la legión, pero cuando se los implantan a los Marines, se mueren los Marines, porque es prácticamente quitarte toda una parte del cerebro y Ujú. sustituirla con una pieza tecnológica, cibernética. Sí, o sea, sí. No, neta, no sé tampoco qué estaba pensando el emperador con esta creación. Básicamente creaste el campeón de Korn sin querer, pero es así de, Sí, tuviste que haberlo visto ya como que desde antes. De estética, por cierto, antes de la herejía, o sea, más o menos, bueno, Angron siempre, está bonito el patrón blanco con azul, pero
tampoco es Ajá. algo tan bonito. Parece que Ujú. le faltó por pintar, literalmente. O sea, Sí. parece que a alguien se le olvidó pintarlo, ¿no? Angron, Lo que faltaba es que lo blanco lo pintaba la sangre de los enemigos. sí, es cierto. Angron Ese era super el truco. chingón. Pre y post herejía. Nada Ujú. más que yo creo que Angron es el güey que más ha cambiado con los años. O sea, porque en su vieja Sí. arte lo ponían como, no sé, como un Bloodletter. O sea, como, bueno, esos demonios Como de, un demonio de Korn, ¿no? sí, Ujú. exacto, o sea, y ya luego, oh por Dios, ya cuando ves su arte post herejía, es súper chingón, o sea, como el hecho de que parece que como que creció, o sea, parece que mide 20 metros, o sea, se ve súper Sí. imponente, y yo creo que eso le dijo Korn, si te unes conmigo, te voy a hacer que midas más que tus marcas Que todos amigos. tus hermanos. Y él, no mames, a huevo. Sí, porque ya cuando lo ves en la herejía ya es, o sea, es un demonio, o sea, no tiene nada ya de física humana, o sea, más que los brazos y No, sí, piernas. exacto, o sea, no, o sea, no parece así de dónde está su pecho, su cinto, o sea, no, es como que una bola de odio. Y también fue más o menos culpa, o sea, Angry ya estaba predispuesto, pero aparte esos güeyes de ese planeta de Nuceria le ponen esos clavos del carnicero, entonces como, si ves que el niño es chillón y todavía vas y le pegas. Sí, exacto. Pero, pero sí, entonces ya al final logran duplicar los implantes y entonces cada legionario se empieza a poner los implantes y entran como en ese estado también berserker como su Ujú, vaca. ujú, Y son tan salvajes que empiezan a pues a hacer campañas de genocidio literal, nada más, o sea, en mundos que ya estaban incluso conquistados o mundos que iban a conquistar el imperio, ujú, nada más iban y mataban a todos, ujú. así no dejaban a nadie vivo, Bueno, porque entraban en ese estado berserker. bueno, pero Y el ganamos, emperador, ¿verdad? pues, pero ganaba. Y también, aparte, pues también pierden muchos soldados, porque pues van cargando de frente contra enemigos, contra aliens y contra todo. Ujú, Pero ya el emperador enojado por este problema de que, aparte de que les está implantando esas cosas a sus hijos, también está asesinando a diestra y siniestra sin ningún objetivo concreto. ajá, Y manda a Lehman Ross a que lo censure, vamos a decirlo que lo censura, porque así se dice. En una batalla que se llama La Noche del Lobo, que no es de la herejía, pero podemos decir que es la primera batalla Astartes contra Astartes de, exacto. de toda la historia del imperio. ¿Por qué? Porque en esa época, y incluso hay algo muy culero del emperador, es que no sé, yo creo que el emperador si hubiera podido extirpar los clavos del carnicero de Angron, pero ni siquiera lo intentó. Ajá, O sea, nada más como que, pues me sirve más que está así todo emputado. ajá, Pero sí, entonces manda a Lehman en lo que se llama la Noche del Lobo. Y ujú, Lehman y la legión de los lobos espaciales y los devoradores de mundo pues combaten. ujú. Y las dos legiones pues son totalmente enfocadas en el cuerpo a cuerpo y las dos son totalmente salvajes. Sí, Y tú podrías decir pues van a estar igualadas, ¿no? Más o menos. ujú, Pero no, o sea, los devoradores de mundo, aunque los lobos espaciales tuvieron la primer como sangre ujú, y empezaron a matar muy fácil a los devoradores de mundos, ya cuando entraron en combate cuerpo a cuerpo, muchas veces los lobos espaciales perdían contra un devorador de mundo, ujú, aunque los dos fueran totalmente salvajes y totalmente buenos en eso. ujú, E incluso Lehman y Angron empiezan a pelear y Angron incluso logra vencer a Lehman, le destruye su espada ujú, y Lehman le destruye una de sus hachas ujú, y pelean, pero ya cuando va a darle como su golpe de gracia a Lehman, Lehman se ríe y le dice a este Angron que se dé cuenta de dónde está. Y lo que había hecho Lehman es como atraer a Angron hasta que lo rodeara su legión y toda la legión estuviera apuntando sus armas hacia Angron. ujú, Entonces, aunque Angron fuera y matara a Lehman iba a dar la orden y en ese momento todos los legionarios iban a abrir fuego ujú, ante Angron y ujú. pues ni de eso Angron se iba a poder salvar, ¿no? Exacto. Ujú, Y llegan como ese empate así de, pues se retira la legión de los lobos espaciales y Angron también como que dice, no, pues al final yo gané, ¿no? Aunque Lehman hubiera sido, aunque Lehman hubiera ganado en ese duelo. Pero también se queda como ese manifiesto de entre todas las demás legiones de que los devoradores son unos indisciplinados, de que no tienen disciplina, que nada más van a la guerra a cargar y de frente y matar como si fueran meros salvajes, ¿no? Y eso es también algo de lo que empieza como a generar odio entre Angron y los demás. Quizá lo único que le caía bien era a Horus ujú, y a Sanguinius lo respetaba porque incluso Angron, que es de los primarcas más poderosos, podemos decir cuerpo a cuerpo, ajá, incluso él decía, no, pues a Sanguinius yo no lo puedo vencer.
para que se den una cuenta de qué tan fuerte era Sanguinius también. Sanguinis me recuerda mucho a Bruce Lee. Bruce Lee solía vestirse de mujer en los ochentas en los bares, simplemente para que alguien se lo madre, o sea, y poder madreárselo de regreso. Y eso sí, de no, pues obviamente no le van a decir nada al güey vestido de mujer. Y Sanguinis o sea, Sanguinis puede parecer todo gay con su cabello L'Oreal y todo eso, pero es tan cabrón en el combate cuerpo a cuerpo porque es tan grande y dice, ¿sabes qué? A ti te respeto. Sí, No, sí, o sea, o sea, imagínense, pero para el que hecho Angron de, lo por respete, ejemplo, está cabrón. respetar a alguien solamente por su proeza marcial, eso es tan corn que pues es como Ujú. que, verga, o sea, obviamente, obviamente ya sabemos para dónde va este güey y los World Bearers, que yo sé si ya lo he mencionado, pero post herejía los trajes de los World Bearers están súper chingones, o sea, yo creo que son de mis Ajá. favoritos. Aunque los World Bears son del caos absoluto, no son como seguidores de Korn. Ah, sí. Pero su armadura es roja, quién sabe. Sí. O sea, es que Oh. el problema con los World Bears es que su armadura también es roja, actualmente. Mhm. Igual que la de los devoradores de mundos. Y Mhm. pues uno se va con la finta, ¿no? De que pues, siguen a Korn, ¿no? Mhm. Pero no, de hecho siguen al caos absoluto, O sea, los devoradores. O sea, Digo, los portadores. o sea, este Angron es un Demon Prince del caos. No, Angron sí es Demon Prince de Korn. Ah, Los ok. Angron y los devoradores sí. Ah, ok, Pero ok, ok. Lorgar y los portadores son Ah, del caos absoluto. ok, 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 ok. Ok, perfecto. Ujú. Bueno, Y espérate, entonces, ajá. para finalizar, creo que nada más, las dos campañas más grandes de los devoradores en la Gran Cruzada es la destrucción del mundo, destruyen un mundo astronave de los Eldar, para que se den Ujú, una idea de dónde lucharon los devoradores, sí. que se llamaba Bonetor, Ujú, y prácticamente no dejaron ni un Eldar sobreviviente. ujú, Y también destruyeron dos imperios orcos, ujú. de Blitzclaw y Neverlight, Ahora ya es para que personal, vieran ¿eh? Ahora ya es personal el incluso pedo. qué tan salvaje, Sí, para que exacto. los orcos incluso les tuvieran miedo a veces en el combate cuerpo a cuerpo. Sí, o sea, inclusive el enojo es tan grande de que, o sea, siento que hasta los orcos cuando están en Berserker, en modo Berserker, sí están enojados, pero siento que estos güeyes todavía están más enojados. Sí, los orcos hasta como que se divierten, ¿no? Pues cuando están así en modo berserker, pero los devoradores sí emputadísimos al llevado a la décima potencia. Entonces, gente, la lección del día es no confíen en alguien que mida menos de unos 70. Pero bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con 5 de 5. Ok. Entonces, las 5 de 5 nos llegaron varias preguntas, tuve que descartar, como ya dije, algunas. Y agradecido con todos los que mandaron sus preguntas. Si no salen en estas 5 de 5 pues pueden salir en las siguientes, los demás capítulos, entonces no se preocupen. Eventualmente van a Pero la salir, no se primera, preocupen. Ajá. eventualmente van a salir. Ujú, La primera nos las dice Horus Lupercal en Facebook. Dice, ajá. ¿es Ah, ese posible que güey haya hace, astartes? ese güey hace buenas preguntas. ¿Mm? Ujú, Sí. ¿Es posible que haya astartes de origen híbrido? Así decir, por ejemplo, Eldar con humano. ujú. Y la respuesta es que sí. De hecho, había un personaje hace mucho que ya no es canon, porque sí está como muy pendejo el concepto. Sí. Que Ajá. se llamaba Elian Nastas, algo así se llamaba. Ujú, Y era un bibliotecario de los Ultramarines, que se supone que su mamá era un humano y su papá era un Eldar. ujú. Y él había nacido como un híbrido humano-Eldar. Y de hecho no sé cómo llegó a ser un bibliotecario de la Legión si obviamente la humanidad es como el estado más xenofóbico posible. Ujú, Mínimo, si no lo mataron de niño, imagínate cómo va a ser que entre una legión de Astartes. ujú, Y, o sea, en el canon viejo sí había algunos ejemplos, no solo él, sino también había otro, si no recuerdo, había otro híbrido Eldar humano. ujú. Pero actualmente ya no son canon y, o sea, obviamente ya no son compatibles, aunque los Eldar y los humanos se vean muy parecidos Sí, fisiológicamente. sí, o sea, sí, pero no, ¿no? O sea, sí son muy diferentes. Toda esa morfología Eldar sí llega a ser bastante diferente, ¿no? Sobre todo cuando ya hablamos de Ujú. ondas cerebrales y todo eso, ¿verdad? Y de hecho hay un libro que se llamaba Xenobiology, creo. Ujú, En, está en inglés nada más. Lo pueden encontrar en el canal de Telegram. Lo subí. Y es una como novela, bueno, es una guía visual. ujú, Tiene muchos dibujos y muchas imágenes. ujú, Pero es como desde el punto de vista de un inquisidor ujú, que estudiaba los senos y hace autopsias. ujú, Y ahí pueden ver
incluso en una parte hacen una autopsia de un Eldar y está muy bien dibujado todo. Ujú, Y ahí decían que eran compatibles muchas veces con el ADN humano, ujú. pero esa parte ya no es canon. Pero les recomiendo ese libro por si quieren ver la anatomía de muchos signos. Incluso sale un orco, sale un Eldar, sale un Hrut, sale hasta un Necron al Ujú. final. Y está muy bueno. Y para el güey Pero está en inglés. que se chutó esa Eldar femenina, no te culpo. No Sí, te no, culpo no, no para lo culpo. nada. Tú dale con fe y pasión, no hay pedo. Sobre todo si era una Banshee, uf. Pero bueno, Y si fue el caso contrario de una mujer chingándose a un Eldar hombre, pues traidora. tampoco los No culparía es cierto. porque son como los hombres más chats del universo de Warhammer 40.000. De hecho, Además de los Marines, sí. obviamente. A ver, Y de muchos entonces, otros. siguiente. La siguiente. José Banderas nos pregunta en Facebook igual. ¿Los caballeros grises tienen algún primarca? Y si cuál es y dónde se originaron. Eso No es... es como tal un primarca, Ajá, exacto. porque nada más hay 18 primarcas, ya sabemos. Ujú, Pero podríamos decir que Janus, el Marine llamado Janus, ujú, fue el primer, maestro de capítulo de los caballeros grises. ujú, Y en sí podemos decir que es como un protoprimarca, porque Janus en sí su nombre real era Rebuel Arvida y era ujú, un legionario de los 1000 hijos que se ujú. mantuvo leal durante la herejía, Sí. incluso cuando su legión fue traidora. Ujú, Y a él, después de un ritual que hizo Malcador, la mano derecha del emperador, ujú, mezcló la esencia de este legionario con un fragmento del alma de Magnus, ujú, pero el fragmento del alma de Magnus que representaba la pureza. ujú, Y creó este nuevo marine que se llamaba Janus, ujú, que es por así decir como el del cual descienden ujú. todos los caballeros grises. Y fue el primer líder de capítulo de los caballeros grises. No se sabe qué pasó con él, No, y si se murió. literalmente el nombre representa el principio y el fin. Entonces, Sí, por el dios. Entonces, es como que sí, o sea, sí sería como un primarca. Y siempre tiene, o sea, sí hay jerarquías en los Grey Knights, o sea, porque por lo mismo de que respetan tanto el combate, o sea, esa es la cosa. sí y los Grey Knights, recuerden, son esos marines que pelean contra demonios, que creó Malcador bajo órdenes del emperador en los últimos días de la herejía. Ujú, Y toda su genética las creó a partir de 8 marines que procedían de legiones traidoras, pero ujú. que se mantuvieron leales durante la herejía de Horus. Sí, exacto. Y de Ujú. estos 8 descienden los caballeros grises, que es un capítulo muy interesante, que algún Sí. día le vamos a dedicar un episodio, tal Sí, vez. o sea, darle con todo a los Grey Knights es uno de los capítulos que definitivamente podríamos hacer uno o dos. Ujú. Definitivamente. A ver, siguiente. La siguiente nos hace dos preguntas a Audrey en Telegram. Ujú, Este, la primera es, ¿cuál es la función de un Princeps en los Titanes? Para que se den una idea, el Princeps es el piloto en sí ujú, del Titán, ujú, los Titanes del Adeptus Mechanicus. ujú, Los Princeps están entrenados por el Adeptus Mechanicus y en sí pregonan la religión del Adeptus Mechanicus, ujú, del Omnisaya, pero son humanos, o sea, son seres que el Adeptus va buscando y tienen los talentos como para dirigir un Titán. ujú, Pero no siempre el príncipe va solo, el príncipe siempre va acompañado de dos o más oficiales que se llaman moderati. ajá, Entonces el príncipe va como en por así decirlo, vamos a decir como una cápsula de gel en la ujú, que en la que él está enterrado ujú, y en la cual su mente y su alma se linkea con el alma de la máquina del ujú, titán. Entonces comparten una misma mente tanto el titán como el princeps. ujú, Y el Princeps y los Moderati sirven como ayudantes del ujú, Princeps para manejar el Titán. Algunos Moderati manejan los cañones, otros las armas, otros los sistemas de enfriamiento, cosas así, ¿no? ujú, Y se puede dar muy buen ejemplo en la serie de Hellrich, en la ujú, novela de Hellrich, donde está la Princeps Arja ajá. y los dos Moderatis a su lado. Y aparte otros... En términos otakus son los que manejan los Eva. Ujú. ¿O en ese? Solo que sí, los titanes, bueno, más o menos, porque los titanes siempre tienen que tener una tripulación. No, Ujú. los que sí podrían ser como los Evas son los caballeros imperiales, Ah, que ¿se son cuenta? diferentes, que nada Ajá. más los maneja uno. Ujú, Pero los titanes sí tienen que manejarlos una tripulación completa, o sea, el Princeps, ujú, los Moderati ujú, y otros servidores que les ayudan a otros sistemas, e incluso algunos tecnosacerdotes que mantienen al titán.
Sí, es que Pero sí. es que sí, es toda una maquinaria tan compleja que tiene que haber gente constantemente atendiéndola. Y recuerden que aunque la tecnología parece muy avanzada, casi nadie sabe de tecnología. Entonces, mantener estas máquinas es una labor a veces de planetas. Entonces, es un pedo. Y el Princeps a veces puede ser tomado por el alma de la máquina, del titán. Ujú, Incluso pues prácticamente se muere porque el titán toma como control del cuerpo del Princeps. ujú, Y los Princeps los van a ver y son humanos que llevan años en servicio ujú, manejando a los titanes. ujú, Incluso son de los hombres que más importantes en el imperio, ujú, en los cuales el imperio sí gasta recursos para, digamos, si un Princeps, su titán fue destruido, pero él sigue vivo, ujú. el imperio sí va a gastar recursos para rescatarlo, porque esos hombres y mujeres son muy escasos en el imperio, Sí, o sea, que puedan es manejar un más titán. allá que un simple psyker, pues. ¿Sí? Ujú. Y la siguiente, también la pregunta Audrey, dice, ¿qué son los ogretes y otros tipos de humanos? Los Eh, qué? ¿Los qué? los ogretes Ah, ya, ya, y ya. otros tipos de humanos. Ajá. Los humanos son como, vamos a decirlo así, son como subespecies de la raza humana. Ujú. Son en sí humanos, pero son humanos mutantes. No siempre, pero son humanos mutantes que el imperio los permite, eso es importante. Sí. Los ogretes son humanos de planetas con muy alta gravedad, Ujú, que se supone que evolucionaron para ser pesados y por lo general los ven y son grandes y altos. Prácticamente parecen un ogro, ujú. por eso de ahí el nombre también. Y Somebody once ellos told me. No es cierto. los usa mucho la Guardia Imperial también para cargar armas pesadas. Ujú, Y los van a ver mucho en la Guardia Imperial como en los escuadrones de armas pesadas de ujú, ogretes. ujú, Y la Inquisición los permite porque pues al final de cuentas siguen siendo humanos entre comillas, ujú. pero pues y pelean por el imperio. Y los Ratlings Son son humanos, uno. prácticamente, Dos, pueden decir que ajá, son leales al emperador. Perfecto. Tres, termina siendo que son excelentes para la guerra. sí, o sea, incluso a veces como tropas de choque de cuerpo a cuerpo de la Guardia Imperial usan Ujú, a los ogretes. Y los otros son los Ratlings son ajá, hobbits prácticamente, sí. hobbits del futuro. Ujú, Hobbits en el espacio. Y son enanos, pero el imperio los usa mucho para tareas de reconocimiento y para francotiradores. ujú, Lo que más los utiliza son para francotiradores, incluso se ha visto ratlings que matan marines del caos, ujú, metiéndoles una bala entre los dos, entre el visor del casco. ujú. Y también los usa mucho porque los ratlings son muy buenos cocinando, entonces muchas veces son los cocineros de los regimientos de la Guardia Imperial, Ajá. y ahí los ven en las cocinas, unos güeyes chaparritos. Pero aparte tienen como ese don de, siempre están robando cosas, o sea, Ujú. le roban a los soldados municiones, les roban pertenencias y cosas así. No, y Eso ojo también medio que, les pega. o sea, la Inquisición no los mata porque son mansitos. O sea, o sea, son Ujú. suficientemente humanos. O sea, definitivamente serían considerados otra especie o subespecie por cualquier libro de biología. Pero la Inquisición dice, son mansitos y nos ayudan para la Ujú. guerra. O sea, como tú dices, los Ratlings pueden hacer travesuras, ¿no? Y los ogros tal vez la cagan de vez en cuando. Pero no son una amenaza, ¿no? O sea, no andan adorando al caos ni nada por el estilo, ¿no? Y luego los ogros son como medio retrasados mentales, entonces O sea, también son, literalmente. al mismo tiempo son muy mansitos y son muy fáciles de ordenar y ordenarles que carguen contra el enemigo. Sí, exacto. Pero sí, o sea, se originaron porque pues muchos planetas durante la era de los conflictos se aislaron y debido a sus condiciones geográficas y ambientales, pues Ujú, la especie humana se tuvo que adaptar a ese planeta ujú, y pues nacieron esas subespecies, podemos decirlo así. exacto. Ujú. Y Pero, la siguiente, la última, ajá. es de Fernando Seb, también en Facebook, y nos pregunta, ¿quién en el imperio trata deliberadamente de traer de vuelta al emperador de la muerte? Entre comillas, ¿no? Ajá, sí. Y Ah, por lo general hay dos filosofías en la Inquisición. ujú, Como ya dijo Kench al principio, hay algunos inquisidores que son medio radicales, ujú, que si dicen, no podemos usar armas senos o armas demoníacas para acabar con el caos, ¿no? Y otros inquisidores que son muy conservadores, que se llaman puritanos. ujú, Pero entre los radicales hay dos escuelas de filosofía que se llaman los casofilianos ujú, y los revivificadores. Estos dos tipos de inquisidores buscan como una forma, ujú, en sí ellos estudian cómo el alma pasa a través de la disformidad, ¿no? ujú, Y buscan una manera en sí, al final de cuentas, cómo revivir al emperador de vuelta, ujú, ya sea por métodos desconectando al emperador del trono dorado o encontrar como un avatar
Ujú, para el emperador o cosas así. ujú, Ellos serían como los máximos exponentes de quién quiere traer al... Y son tratados como radicales porque pues obviamente intentar matar al emperador, aunque sea para traerlo de vuelta, es algo que pues no es viable, ¿no? ujú. Y otros inquisidores de otras órdenes puritanas los ven así con, con malos ojos. Ujú. Y Es los que, torianos, que son puritanos es también, que creo. a pesar de que, es que esa es la cosa, a pesar de que utilizan Psykers, a pesar de que utilizan, o sea, que es un Psyker y que es un mago, o sea, es casi, casi lo mismo, a pesar, o sea, verían este acto como un acto de brujería, ¿no? O algo por el estilo, entonces ahí ya sería como Ujú, que lo controversial, aunque pues el mismo nacimiento del emperador podría considerarse totalmente un acto de brujería, pero también esa información no es como si todo el mundo la supiera, ¿no? ujú. Y aparte hay otros, también los torianos, que son otra rama, pero de los puritanos, de los inquisidores puritanos. Ujú, Y ellos creen bueno, en las enseñanzas de San Sebastián Tor, ujú, que él decía, bueno, su filosofía es como de que siempre el emperador busca en los momentos de más necesidad del imperio, ujú, busca como un avatar ujú, y se encarna en el avatar y prácticamente ese avatar es como durante esos tiempos de grandes conflictos es el que va a salva al imperio temporalmente, ¿no? ujú, Como lo hizo con San Sebastián Tor, dicen ellos, que fue ujú, un predicador que acabó con el reinado de terror de George Van Dyer, ujú, que era un güey que tomó el poder de todo el imperio. ujú. Sí, pero fuera de ellos creo que pues mucha gente yo creo que se pregunta, oye, ¿y si revivimos al emperador para que reencarne? Pero pues obviamente no lo dicen. ¿No sería Ah, una buena idea en vez de tenerlo ¿cómo ahí no se me había, postrado? cómo no se me había ocurrido eso, güey? Me encantaba vivir en este pinche desolación de esperanza que tengo aquí. Con mi Dios postrado en una pared, ya casi casi, no manches. Es así de, mira qué chingona idea, ¿no? Ojalá no la caguemos y Sí. nos terminemos hundiendo en caos, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, entonces. Pero sí, esos serían los únicos. Y esos serían las 5 de 5. Perfecto. Bueno, entonces, gente, ya saben que todos los miércoles estamos aquí. Ya saben que nos pueden encontrar en YouTube, Telegram, que por cierto, muchas preguntas que me están preguntando, pudieron haberlas ya leído en el canal de Telegram de Warhammer para Aprietos, que tiene este Facio. Neta que les recomiendo leer todo ese canal. Es entretenido y chiquito, o sea, sí son como bite size, o sea, como que son muy, muy, muy entretenidas y ahí tienen las imágenes chingonas que sube. También nos pueden encontrar en D-Live en vivo, ya lo saben, y básicamente en todos los sistemas de podcast que se pueden imaginar, hasta en iBooks. Entonces ahora sí que ya no hay excusa. Fácil, ¿cómo nos despedimos? Gente, sigan compartiéndolo, ya se la saben. Pueden decirnos todas sus dudas en YouTube, en Facebook, en Twitter. Ya tenemos abiertos nuestros DMs por si quieren enviar un mensaje. Ujú, Igual en Telegram. En el canal he estado subiendo, de hecho, terminé de subir el hilo de la Inquisición Imperial, por si ujú, quieren leer sobre la Inquisición. ujú, Y también he subido algunas novelas nuevas. Ahí pueden buscar, si quieren una recomendación sobre los primarcas que hablamos, busquen en las novelas de la herejía de Horus, que ya subí como 30 de ellas. ujú. Pueden encontrar las historias sobre Entonces ya llevas la Traidor, mitad. sobre Aureliano. Sí, llevo la mitad más o menos. Porque la otra ahí la tengo guardada, pero todavía no la subo. Sí. Creo que Pueden alguien en encontrar el la historia chat, de creo que Traidor. alguien en el chat dijo que se iba a echar el reto de leer todos los libros en una semana. Y así de, No, ajá. no, Y yo mames. sí, ajá. Bueno, o sea, 500 libros. Sí. Y esos nada más son los libros, o sea, hay novelas y audiolibros y todo eso. Exacto, sí, Se pueden sí. leer la de Aureliano y Ajá. la de Traidor, que hablan sobre Lorgar. Oye, ¿ya salió el cómic? ¿O nada más? No, creo que todavía apenas va a salir, no sé. Ah, Hace rato vi una noticia, pero no me fijé mucho. me No le di mucha encantaría importancia. legalmente leerlo cuando salga. Ujú, Yaga Taikan, pueden ver la de Cicatrices. ujú, Y, ay, no me acuerdo la otra novela, pero la de Cicatrices es la que más habla sobre ellos. ujú. De Conrad, pues. De Conrad sí no me he leído novelas de eso hasta él. Pero bueno, está la novela de Conrad Kurz, que es de la herejía de Horus. Esa sí Exacto. todavía no la subo, pero Ujú, probablemente luego la suba. Y pueden leer las novelas de la trilogía de los Amos de la Noche, que ujú. no son durante la herejía, son durante la... Ya eso es del Milenio 41, pero ahí pueden ver mucho de la Legión de los Amos de la Noche. Sí, bastante Y de recomendable. Angron, pues también hay bastantes novelas. Ujú.
que no me recuerdo los nombres en este Y momento. toda es lectura muy, bueno, depende el autor, pero la mayoría es lectura muy light, muy rica, muy como para fin de Ujú. semana mientras estás echando la hueva acá rico, entonces lo recomiendo bastante, la verdad. Sí, entonces gente, nos vemos en la próxima, sigan compartiéndolo, nos vemos el próximo miércoles, vamos a hablar de los siguientes, de los últimos dos primarcas y quizá del triunfo de Ulanor. Ah, Entonces, sin nada más que decir, ajá. ¿vas a decir algo? No, 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 dilo. Ah, sin nada más que decir, salud y victoria y que el emperador los acompañe.